En los años 80, el cine de terror vivió su explosión más salvaje, creativa y desvergonzada. Surgieron clásicos inmortales, pero también joyas ocultas, que el tiempo, la crítica o el marketing no supieron colocar donde merecían. Películas que, lejos de ser simples imitaciones, aportaron personalidad, riesgo o simplemente diversión sin filtros. Hoy viajamos por ese lado oscuro del videoclub para rescatar 4 títulos subestimados que merecen un lugar de honor en tu estantería sangrienta. El ático de Pelayud. El ático de Pelayud. Empezamos con una criatura que, sí, vuela, pero no es un pájaro ni un avión. Es una maldita serpiente con alas. La serpiente voladora, Q, The Winged Serpent, 1982, es un delirio dirigido por Larry Cohen, que mezcla monstruo mitológico, crimen urbano y conspiración esotérica con un descaro que solo los 80 podían permitirse. Mientras Nueva York se llena de cadáveres decapitados, un artista fracasado descubre que el dios azteca Quetzalcóatl ha resucitado y anida en lo alto del Chrysler Building. Así de absurdo y así de glorioso. Lo que hace especial a esta película no es solo el bicho, aunque la animación stop motion tiene su encanto, sino el enfoque de Cohen, más centrado en los personajes rotos, en la ciudad caótica, en el humor negro y la desesperación que en el propio monstruo. Es como si Taxi Driver se cruzara con King Kong, pero con una deidad precolombina voladora. El resultado, una cinta extraña, atmosférica y con más alma que muchas superproducciones de la época. Subestimada por su rareza, pero absolutamente imprescindible si amas el terror que se atreve a ser raro. Y ahora cambiamos de tono, aunque no de década ni de sangre, porque llegó un tiempo en el que hasta Papá Noel podía aterrorizarte. Silent Night, Deadly Night, 1984, fue tan polémica en su momento que fue retirada de los cines tras las protestas de padres indignados. ¿Por qué? Porque convertía a Santa Claus en un asesino. Bueno, técnicamente era un joven traumatizado que se disfraza de Santa tras sufrir abusos, presenciar el asesinato de sus padres y vivir una infancia de castigo y represión. Pero eso no importó. El escándalo fue tal que eclipsó el contenido real de la película. Y es una pena, porque esta cinta va mucho más allá del simple slasher navideño. Es incómoda, cruel y, en el fondo, bastante crítica con la doble moral religiosa y la represión sexual. Hay algo casi enfermizo en cómo retrata la transformación del protagonista, en cómo el trauma se convierte en violencia sin freno. Además, visualmente, tiene momentos muy potentes. Hoy muchos la ven como un guilty pleasure navideño, pero merece mucho más que eso. Es una película sucia, directa y con una carga psicológica más profunda de lo que aparenta. Papá Noel con hacha, claro, pero también una radiografía del fanatismo y la fractura mental. Oye, un segundo. ¿Todavía no te has suscrito a El Ático de Pelayud? Si estás disfrutando este viaje por lo más olvidado y delicioso del cine de terror ochentero, te invito a apoyar este canal con un like, compartirlo con otros fans del género y dejar tu comentario. Ayuda más de lo que imaginas y hace que sigamos desenterrando joyas como estas. ¿Qué opinas tú? ¿Conocías ya alguna? Venga, seguimos. Y ahora, robots. Pero no los de ciencia ficción sofisticada. Aquí tenemos robots asesinos con láser patrullando un centro comercial. Así de gloriosa es Chopping Mall, también conocida como Killbots, 1986. La premisa es simple y perfecta. Un grupo de jóvenes se queda encerrado una noche en un centro comercial. Los nuevos robots de seguridad
programados para proteger, sufren un fallo y deciden eliminar a todo ser humano que encuentren. Lo que sigue es un festival de sangre, rayos, explosiones y chicas corriendo en ropa interior. Pura serie B con aroma a neón y sintetizadores. Pero ojo, dentro de su estética loca, Chopping Mall funciona como sátira y como entretenimiento de primera. Tiene ritmo, creatividad en las muertes y un tono entre lo autoparódico y lo entrañable que la hace inolvidable. Además, no hay que subestimar su valor como documento de una época obsesionada con la tecnología, la vigilancia y el consumo. Porque sí, es un slasher con robots tontos, pero también una pequeña distopía capitalista camuflada de videojuego ochentero. No será Terminator, pero tampoco lo pretende. Es rápida, brutal y encantadoramente idiota. Y por eso merece su lugar. Y cerramos con una joya que muchos vieron sin saber lo que realmente escondía. The Slumber Party. Masacre, 1982. Parece a primera vista otro slasher más. Chicas en camisón, asesino con taladro, sangre y gritos. Pero detrás de esa fachada hay algo más interesante, porque esta película fue escrita por Rita Mae Brown, una activista feminista, que concibió el guión como una parodia del género. Lo curioso es que el estudio decidió filmarla sin modificar mucho el enfoque, y el resultado es una película que parece un slasher típico, pero que tiene un subtexto muy afilado. La manera en la que retrata al asesino, la sexualización exagerada de las víctimas, los absurdos del género, todo está llevado al extremo con una especie de ironía latente. Si sabes leerla, The Slumber Party Massacre es casi una crítica interna al propio slasher, pero disfrazada de cliché. Es por eso que sigue generando debate incluso hoy. ¿Es solo un producto más de su tiempo o una bomba disfrazada de palomitas? Tal vez ambas cosas. Y tal vez ahí esté su magia, porque no hay nada más subversivo que hacer pasar un mensaje crítico entre gritos, taladros y pijamas. Los 80 están llenos de películas como estas, injustamente ignoradas, malentendidas o simplemente adelantadas a su tiempo. Hoy las vemos con otros ojos y entendemos que el terror también puede ser extraño, contradictorio, irónico, incluso políticamente incómodo. La serpiente voladora, Silent Night, Deadly Night, Chopping Mall y The Slumber Party Massacre no solo sobreviven, vuelven con fuerza, como un eco de esa década loca donde todo era posible. Incluso que Santa Claus matara por venganza, o que una serpiente alada fuera la diosa de Nueva York. Si te ha gustado este repaso y quieres seguir explorando películas olvidadas, violentas, bellas o simplemente inclasificables, no olvides suscribirte al canal El Ático de Belayud. Cada like, cada comentario y cada nuevo miembro hace que este espacio siga creciendo. Porque el verdadero cine de terror a veces no está en las listas, sino en lo que decidimos rescatar del olvido.